se violó flagrantemente el derecho que toda persona tiene a acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país, contraviniendo los preceptos siguientes: el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, el artículo 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el artículo 23 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Se otorgó toda clase de privilegios a uno de los candidatos, en tanto que se discriminó y hostigó a los aspirantes a la presidencia de la oposición. La existencia misma de un candidato oficial equivalió a la utilización de recursos del Estado y del erario público para asegurar votos a su favor y garantizar su triunfo. Un elevado número de ciudadanos pueden testificar ante esta comisión si así se lo requiere. Fue patente que el gobierno en sus tres niveles, federal, estatal y municipal, puso a disposición del candidato del Partido Revolucionario Institucional los elementos humanos, económicos, materiales que fueron necesarios para promover al candidato oficial. Podríamos sobreabundar en pruebas sobre este punto, pero solamente quiero mencionar la siguiente: persona del Estado Mayor Presidencial tuvo a su cargo la logística y la seguridad del candidato del régimen. El uso del personal del Estado Mayor Presidencial comenzó el mismo día del destape de Carlos Salinas de Gortari, al poner a su disposición un general, 4 coroneles y un gran número de oficiales mayores, apoyados por varios pelotones de la tropa. Y entonces el candidato del PRI de inmediato tuvo a su disposición prácticamente toda la estructura gubernamental existente. El candidato oficial llegó a Ciudad Juárez en 2 aviones Boeing 747 escolzado por 5 turborreactores, 5 helicópteros y 18 aviones caza del Estado Mayor Presidencial. El día 16 de noviembre de 1987 en Monterrey, Salinas inicia su campaña en Nuevo León, suspensión general de clases en todos los niveles escolares. 40,000 maestros no laboran por instrucciones de los dirigentes de las secciones sindicales 21 y 50, y la Universidad Autónoma de Nuevo León declaró ese día de asueto, acarreó alumnos en 150 camiones y repartió 20,000 comidas. Diversas agencias gubernamentales de asistencia social, paraestatales como Conasupo, Pemex y la propia Secretaría de Agricultura y la de Educación Pública se articularon con las estructuras del partido oficial para reforzar la campaña de su candidato presidencial. La instalación de áreas se pusieron a disposición del PRI. Se creó el Centro Operativo de Enlace COE, localizado en la torre de control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, utilizando el Sistema Nacional de Microondas y Radioenlace del CENAM, Servicio Especial a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano. El centro dispuso de personal responsable las 24 horas. Durante todos los días de la campaña, los altos funcionarios dictaron las disposiciones necesarias para la movilización del candidato y su comitiva en las 59 terminales aéreas del país, aeródromos, aeropistas y helipuertos. Armando Ballina Mayés, diputado federal y delegado general del PRI en Baja California, declaró el 11 de diciembre de 1987 en Mexicali en la prensa, y cito textualmente: no es incorrecto ni delito utilizar los recursos del gobierno en la campaña de proselitismo, puesto que el PRI está en el poder y el gobierno está integrado por priistas. En todos los estados de la República, las pocas obras públicas que se inauguraron o se iniciaron se utilizaron como propaganda del PRI. Y el 25 de mayo de 1988 en Torreón, el licenciado Eliseo Mendoza Berrueto encabezó con Carlos Salinas un acto donde anunció un programa de obras para la región de La Laguna que sería financiado por el gobierno federal, estatal y municipal, consistiendo en caminos rurales, construcción y mejoramiento de vivienda, escuelas, centro de salud, y el gobernador del estado afirmó que dicho programa era el resultado de la labor del candidato oficial. Similares actitudes fueron adoptadas en otros estados por gobernadores y otras autoridades. En síntesis, sin contar el costo de horas hombre sustraídas de las actividades normales de los ciudadanos coaccionados a asistir o servir en diversos menesteres y de los actos del PRI, el cálculo de nuestros analistas estima que no se pudieron haber gastado menos de 600,000 millones de pesos en la campaña presidencial del candidato del gobierno.
Y para comprender la magnitud de esta cifra, resulta válido compararla con el presupuesto estimado por los partidos que contienden por la presidencia del vecino país del norte. Ninguno de los dos rebasa la cifra de 120 millones de dólares. Y aquí, en medio de una crisis económica, el partido oficial derrochó 260 millones de dólares. Fue violado el derecho al voto libre y secreto, contraviniendo las normas siguientes. Artículo 21 de la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, artículo 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, artículo 23 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. La subcultura del autoritarismo que impera en el partido oficial no permitió a los miopes, a los miembros de este partido, en el hecho de que su publicitaria campaña de promoción del voto corporativo, mediante celebración de listas de votantes bajo presión sindical y económica, y constituyó una grave violación a los derechos humanos. Millones de mexicanos, obreros, campesinos, empleados públicos y de paraestatales, vieron así ultrajados sus derechos naturales de votar en libertad y en forma reservada. Y la prensa afirmó, y cito textualmente: el PRI espera captar votaciones en el DF mediante un plan de acción de desarrollo social en la última etapa de la campaña electoral, una mayor dotación de tortibonos, la instalación de 150 centros populares de abastos con azupo, la creación de cocinas populares para la que DICONS aportará los equipos necesarios y el capital inicial para su operación. La ejecución de estos programas garantizará el triunfo inobjetable del PRI en las elecciones del 6 de julio y la superación de la apatía y el abstencionismo de la ciudad. Hasta aquí la cita del periódico de la Ciudad de México. Padrón electoral. Se hizo una operación de depuración o de purga de ciudades y se aumentó el número de empadronados con nombres de ciudadanos inexistentes. En el norte de la República, esta operación se acentuó. En algunas ciudades del estado de Chihuahua se llegó a identificar hasta un 40% de los ciudadanos borrados arbitrariamente de las listas de votantes. Mención especial merece el caso del Distrito Federal, donde esta operación de resta de ciudadanos reales y suma de ciudadanos ficticios fue de tal magnitud que los alquimistas cibernéticos registraron más de 70 electores inexistentes en el domicilio del propio regente de la ciudad, el señor Aguirre. Un estudio del padrón del DF, realizado por alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, participantes del proyecto de Sociología Aplicada, encontró que los más altos márgenes de error en el padrón coinciden con los distritos que, según documentos del PRI filtrados a la prensa, estaban en alto riesgo. Desde 1985 se había demostrado que el padrón electoral estaba maquillado. En virtud de lo anterior expuesto, puede considerarse que aún antes del día de los comicios de la elección presidencial había suficientes causas de nulidad e invalidez para los mismos por el cúmulo y la gravedad de las violaciones cometidas contra los derechos humanos y contra la propia Constitución. Jornada electoral. Solamente quiero dejar asentado que la misma tarde del miércoles 6 de julio, el número de irregularidades conocidas era de tal magnitud que 3 de los candidatos presidenciales de la oposición nos vimos en la necesidad de apersonarnos ante el presidente de la Comisión Federal Electoral para hacer un llamado a la legalidad. Debo decir que el nivel de participación de los ciudadanos en las urnas, el entusiasmo y la valentía de muchos mexicanos en la defensa del voto, en especial de las mujeres y de los jóvenes, rompió con los parámetros sobre los que estaba programado el fraude y la democracia. Se abrió paso en muchos distritos a pesar de todo lo que se hizo por cerrarle la puerta. A ello obedece que a nivel distrital algunos de los resultados coinciden con la voluntad popular. ¿Cómo puede conciliarse esta afirmación con la exigencia de nulidad de las elecciones presidenciales sin caer en un contrasentido? Y sin embargo, mis amigos, no hay contradicción alguna. Yo voy a tratar de demostrarles. Los votos computados a favor del PRI
proceden de tres vertientes: los votos reales depositados por sus simpatizantes, los votos falsos recolectados fraccionadamente a través del taqueo, brigadas de votantes, relleno previo de ánforas, voto corporativo, voto compulsivo, etcétera, etcétera. Y finalmente el voto falso en paquetes que provienen del arreglo y el maquillaje de las casillas, municipios y distritos completos realizados por los propios funcionarios electorales y gubernamentales para fingir triunfo y arreglar porcentajes. Señores legisladores de todos los partidos, mi presencia aquí es congruente con la historia, los principios, las actitudes y la acción política que un puñado de mexicanos inició hace 49 años. El PAN nació haciendo un acto de fe y de solidaridad con el hombre mexicano, en su dimensión inteligente y en su esencia social, en su buena voluntad y en su aptitud y anhelo de encontrar para México un camino político razonable, respetuoso y enraizado en la capacidad de la persona para encontrar vías humanas para resolver los problemas de la vida social, económica y política. Y frente a la barbarie y el caciquismo, el pistolerismo, el control político, el desprecio por el derecho y el voto popular, el caudillismo, los mexicanos de Acción Nacional levantó su convicción: los mexicanos somos capaces de resolver por nosotros mismos, sin violencia, nuestros problemas comunes. Los fundadores del PAN creyeron, y nosotros seguimos creyendo firmemente, que la palabra razonable y veraz en el valor del derecho justo y respetado por todos como instrumento único para lograr los cambios necesarios para México. No ha habido, pues, instancia jurídica a la que no hayamos ocurrido. No ha habido diálogo que no hayamos intentado. Hoy, tal vez, muchos de ustedes tengan nostalgia de la corrección en las formas de los panistas que prefirieron sufrir la injusticia y la ilegalidad que cometerla. Y no dudo que algunos tendrán todavía la honradez de reconocer, así sea en su fuero interno, de que no fue Acción Nacional quien enseñó a los mexicanos a desconfiar del derecho y del diálogo civilizado. A pesar de las burlas, de la represión, del crimen mismo y de la traición a la palabra dada, Acción Nacional insistió pacífica y enérgicamente y continuó caminando con la esperanza activa de transformar la prepotencia en disponibilidad, la mentira en veracidad, el desprecio por la ley en sumisión al derecho, la desconfianza en la vía electoral, en la credibilidad en las instituciones. A pesar de todo, Acción Nacional continuó transitando por el camino que se trazó. Mi comparecencia ante esta comisión es un paso más sobre este sendero que tiene como mapa la convicción de que no es la fuerza física de donde habrá de surgir la paz, que es la tranquilidad en el orden. Para nosotros, la democracia es organización racional de libertades en base en la ley. Es distribución equitativa del saber, del tener y del poder. Es institucionalización del diálogo. Es confianza en la palabra razonable y veraz. Es voluntad de convivencia con quienes piensan de manera diferente. Es decisión de fundar la autoridad en razón para que la autoridad tenga la razón de la sociedad, que la sociedad le dé. Nosotros estamos convencidos de que el progreso humano y por tanto el progreso nacional depende de la capacidad para resolver, para volver innecesaria la violencia y el esparcimiento de sangre. Nosotros tenemos la firme convicción de que en política la solidaridad consiste en crear las instituciones necesarias para que ningún hombre pueda causar daño a ningún otro hombre.